Bienvenidos productores y productoras a este video. Yo soy Don López de The Cave Studio y hoy les estaré mostrando una cadena de mastering realizada por el señor Felipe Vélez, ingeniero de mastering acá en The Cave Studio, para música techno. Esta cadena de máster es bastante respetuosa con el color de la mezcla, sin embargo ayuda mucho a terminar de agregar el carácter pues que ya traía la mezcla. Veremos demasiada ecualización muy ligera, ¿sí? Y solamente habrá un poquito de compresión por acá y por acá, pues y al final el limitador. Entonces vamos a escuchar la comparativa A y B de sin el máster y con el máster, pues al nivel final, que van a ser 9 loops. Long term realmente es menos 8.5 más o menos, se está pegando el tema en loops. Entonces vamos a escucharla sin máster, comparativa. Y con máster. Ups. Se dan cuenta, es bastante sutil, respeta pues el color que ya, el carácter y el color que ya traía la mezcla anteriormente, que es esta. Pasamos de esta mezcla a este máster. Listo, ahora que tenemos todo en claro, la diferencia de cómo suena con y sin máster, de cuál es la intención de esta cadena de mastering, ya podemos pasar a ver un poco más de cerca cada uno de los puntos de este máster. Qué pena la repetición de tanto máster. Revisar cada uno de los puntos, ver cómo funciona, interiorizar un poco en ellos y que lo puedan agregar a sus cadenas de máster y aprendamos un poco más, ¿sí? Ampliemos un poco nuestra visión. Entonces, en nuestro primer punto encontramos ensanche de imagen estéreo. Si alcanzamos a escuchar cómo se amplía el estéreo, pues de por sí la canción venía bastante cerradita, por decirlo así. Se le puede brindar un poco más de imagen sin perjudicar la cuestión de la fase. Después pasamos con nuestra primera ecualización, una ecualización correctiva. Una ecualización correctiva bastante sutil, realmente retocando dos frecuencias un poco molestas, dos resonancias, pero tampoco algo muy abrupto, ¿sí? Entonces tenemos la primera. Sí, vemos cómo logra reducir un poco en la parte medio nasal, un poco alta del sinte, esa pequeña resonancia, más o menos en los 1800 Hz. Y aquí un poco más arriba encontramos esta frecuencia. Si nos damos cuenta, está afectando un poco del harsh en ese rumble que está entre el hat y el propio rumble perk del kick, ¿sí? Entonces es bueno en este caso bajarle un poquito ahí porque es algo que va a estar constante. Entonces no queremos que sea tan harshoso, tan molesto al momento de escucharlo.
bastante sutil y pues claro, ya íbamos empezando a sentir más cambios dentro de nuestro máster. Ahora encontramos un Pultec para los rangos medios, ¿sí? Donde se está dando ya algo más de carácter, brindando algo más del carácter que ya traía la mezcla. Estamos afectando, bueno, primero vamos a escuchar cómo suena, ¿sí? Con y sin, sin, con. Logramos sentir cómo esa zona media toma un poco más de robustez, ¿sí? Cómo se aumenta un poco el cuerpo en la zona media y obtiene un poquito más de claridad sin cambiar algo drásticamente. Entonces, analizando un poco lo que se hizo, se selecciona primero la frecuencia en la zona media baja de 300 Hz, se le sube un poco, se le acentúa un poco. Y normalmente uno piensa que, bueno, es un poco complicado subirle a estas frecuencias porque son frecuencias que generan encajonamiento. Entonces, esas frecuencias que generan encajonamiento, al subirlas, pues pueden llegar a ser bastante problemáticas, pero le sube apenas lo necesario para que en vez de generar un encajonamiento, genere como una sensación de cuerpo en las frecuencias medias. Además de eso, se le baja un poco en la zona de los 1500 Hz, bastante cerca, bastante cerca de donde se le redujeron 0.5 dB en la anterior ecualización, que fue en 1800. Entonces ya estamos viendo como que se está generando más entre todos una ecualización, ¿sí? Es como una suma de las dos ecualizaciones, solamente que esta tiene un carácter un poco más fuerte que la otra, y ya por la naturaleza de ser una emulación. Y volvemos y le subimos aquí en los 2000 Hz, ¿sí? Miren cómo aquí limpiamos un poco esta zona para luego empujarla un poco hacia arriba. Y claro, tenemos una compensación de ganancia de solamente 1 decibel. Después pasamos a una compresión de bus, ¿sí? Sin la compresión de bus, con la compresión de bus. Si nos damos cuenta, de por sí el track ya viene bien comprimido, pero esta compresión lo que está haciendo es terminando de unir los elementos, terminando de darle ese glue effect, ¿sí? Ese efecto de pegamento a la mezcla y terminando de apretarla. No que está afectando demasiado la dinámica dentro del máster, lo que pasa es que no la estoy afectando con una intención de recortar dinámica directamente, sino de generar un carácter, ¿sí? Entonces, si es algo controlado y si se maneja bien, pues podemos generar más bien algo positivo. Y recuerden que al final de cuentas el que manda es el oído, ¿sí? Revisemos un poquito los parámetros dentro de este compresor. Nada muy extraño de ver, ¿sí? Es un ataque de 30 milisegundos, dejamos pasar completamente gran parte de la transiente y un recorte de 1 milisegundo, es decir, estamos cortando en tiempos muy cortos. El tiempo de recorte es bastante corto. Un ratio bastante fuerte y estamos reduciendo casi 2 decibeles, según lo que nos indica el búmetro. Sin embargo, se siente bastante natural, se siente bastante agradable, se siente como termina de brindarle el carácter y, repito, es completamente una adhesión de carácter esta compresión dentro del máster. Miento, no está casi a los 3, está más bien hacia los 2, entre 1 y 2 de gain reduction está generando esto, pero igual la potencia y lo apretadito que termina de hacerle a la mezcla. Luego de eso pasamos a otra ecualización. Ya con esto llevamos 3 ecualizadores. Y se dirán, porque pues si normalmente están recomendando que primero ecualiza, luego comprime. Bueno, esta ecualización ya con otro Pultec estamos busteando bajos y busteando altos. Y cuando busteamos
bajos, sabemos que nuestros compresores van a sufrir un poco más. Al tenerlo acá, pues puedo tener el busteo de bajos ya comprimido un poco esa zona, después de haber comprimido un poco esa zona, pero sin tener que forzar tanto el compresor. Realmente sería una situación bastante diferente. No necesariamente todas las cadenas deben ir en este orden. Si tú quieres, puedes bustear un poco los bajos antes de comprimirlos si lo sientes necesario. Si no, esta es otra manera de mantener los bajos dinámicos, firmes, sin hacer sufrir tanto al compresor. Entonces, analizando bien, ya un poco lo que se hizo fue, escogimos 60 Hz frecuencia, dele para arriba, 10.000 Hz, dele para arriba, ¿sí? Obtener un poco más de brillo, obtener un poco más de cuerpo de este otro lado, un ancho de banda un poco amplio, bastante diría yo, pero impregnándole más carácter a nuestra mezcla. Entonces, escuchemos un poco sin. Con. Entonces, bastante interesante esta posición y me parece una de las mejores jugadas que tiene este máster, de que él es capaz de apretarte la canción sin hacértela sentir que realmente se aprieta, porque incluso en la comparativa que tuvimos a mismo nivel no se siente esa compresión que realmente está siendo agresiva para lo que estamos acostumbrados a ver en un máster. Después de eso pasamos a una ecualización ya bastante un poco más fuerte, con más movimientos, un ecualizador dinámico. Estamos trabajando con 5 bandas, recorte en bajos, recorte en altos, un poco de boost hacia los altos, un poco de boost en los medios, de la frecuencia más o menos de los 530 Hz. Y aquí estamos teniendo una EQ dinámica para la zona grave. Escuchemos cómo suena el cambio que hay acá. Entonces aquí estamos viendo algo completamente dedicado al balance tonal, en reforzar ya la intención que venía de la mezcla. Digamos, aquí, por ejemplo, de hecho ni siquiera se está empujando tanto, se están empujando, el que más está empujando en estos momentos viene siendo este de las frecuencias altas, que solamente está dando 0.7 dB de ganancia. Aquí hacia la mitad estamos encontrando 0.5 y aquí tenemos un rango de 1.6, pero si se dan cuenta en el threshold la señal apenas está tocándolo, entonces no alcanza a subir los 1.6. Y en esta estamos ganando, dándole un poco más de carácter al punch. En esta de acá un poco más de cuerpo, lo que les decía de las frecuencias más o menos del box, del encajonamiento. Y aquí pues brindándole un poco más de brillo. Recordemos que el brillo nos va a brindar demasiada sensación de loudness, de volumen. Entonces tener unos buenos brillos sutiles pero a la misma vez bien presentes nos van a generar mucha claridad y mucha percepción de volumen sin necesidad de estar a tantos loops arriba. Entonces pasamos ahora con otra ecualización y esta vendría siendo ya la quinta ecualización dentro de esto. Sin embargo, es una ecualización bastante simple, ya recortar en el site las frecuencias graves que se nos quieran pasar para minimizar también los problemas de fase. Nada muy complicado. Escuchemos. Algo más preventivo incluso que perceptible. Entonces, ahora empezamos con la verdadera compresión en este caso. Esta es la compresión que realmente está
haciendo un recorte, que su intención es controlar la dinámica como tal, y es un limitador. Escuchemos lo que está haciendo. Ahí nos damos cuenta de que estamos ganando un poco de volumen, ¿sí? Sin embargo, lo que realmente nos está importando acá es la reducción que está haciendo. Si se dan cuenta, no está reduciendo sino más que el primer cuadro. Estamos hablando de muy poca cantidad de volumen. Me atrevería a decir que máximo por ahí un 0.5 dB, o sea, medio decibel, estará comprimiendo. Pero la idea de esto es que cuando llegue a nuestro verdadero limitador, este otro limitador no tenga que recortar tantos picos y no tenga que esforzarse, ¿sí? No tenga que esforzarse tanto, entonces va a ser una mejor compresión. Igual es mejor dejarle este tipo de trabajo siempre a dos limitadores, a un clipper y a un limitador, ¿sí? Que poner uno solo, porque estamos hablando de que la mezcla la puedes estar subiendo 6 dB de una y puedes hacerlo todo en un solo proceso. Va a ser súper doloroso para el limitador. Entonces, ahora sí nos encontramos con nuestro verdadero limitador. El WLM Loudness Meter de la compañía Waves. Entonces, aquí estamos encontrando, él trae un True Peak Limiter, donde pues podemos setear acá abajo el pico máximo, en este caso se escogió 0.5 dB. Y el target, o sea, la cantidad de loops a la que queremos llegar va a ser menos 9 dB, alrededor de eso. Esto es completamente elección del estudio del ingeniero de mastering hacerlo a ese nivel, porque es un nivel bastante respetable y además de eso no se fuerza tanto la mezcla, no se fuerza tanto el limitador y no perdemos tanta dinámica y realmente es muy agradable para escucharlo al oído. Vamos a escucharlo ahora con y sin, para que vean todo el cambio que hace. Entonces, sin. Con. Si se dan cuenta cómo sube de una el volumen, estamos en un buen nivel y no estamos forzando tanto el gain reduction. De hecho está a menos 3 dB, lo cual es algo bastante aceptable y tranquilo para un limitador, en este caso el de WLM. Aquí hay algo que pues algunos se preguntarán, pero ¿por qué dejar el True Peak, ¿sí?, en menos 0.5? Hombre, es tan sencillo como que si yo lo pongo en menos 1, pues va a tratar de que el pico se recorte 0.5 dB menos, es decir, tenemos un poquito más de chance para que ese pico suba. Y lo podemos recortar también de una forma más precisa porque no estamos generando una compresión tan fuerte y pues al final de cuentas si tenemos el pico un poco más arriba, pues el RMS también estará un poco más arriba. Es de hecho preventivo siempre tenerlo en menos 1, pero es que con tal de que no llegue a los 0 es lo importante. ¿Por qué normalmente se dejaba en menos 1? Porque se le dejaba el trabajo a un solo limitador. Y incluso así lo dejan en menos 1 y el True Peak queda en menos 3, en menos 5. Es decir, que el limitador ni siquiera está logrando recortar correctamente los picos. Entonces, vamos a hacer una comparativa de qué pasaría si dejo el True Peak en menos 1 y si lo dejo en 0.5. Se van a dar cuenta cómo perdemos esos 0.5. De hecho, llegamos a tener 0.5 dB más de gain reduction, o sea, estamos forzando más el limitador. Y el trim incluso nos va a pedir un poco más de volumen para lograr esa meta, ¿sí? Porque igual el pico está un poco más abajo.
van a ver que queda el loop bastante más abajo. Bueno, bastante es un decir, pero en estos casos 0.5 dB son bastante volumen. Miren la constancia, lo constante que está aquí el gain reduction, menos 3, menos tanto. Y ahora vamos a pasarlo aquí al menos 0.5. A darle reset. Si ven cómo cambia, por ejemplo, lo forzado que tenemos el gain reduction, es bastante importante. De hecho, el otro se mantenía en menos 8.6, menos 8.7 en long term, igual en short term, pero ahorita se mantiene más hacia el 8.5. Y recordemos que estas igual son medidas sobre el tiempo, y es mucho más notorio en estos momentos donde va cayendo la canción y vuelve y estalla por los cambios de dinámica. Entonces, incluso aquí es más perceptible en las medidas, incluso auditivamente alcanzamos a veces escucharlo un poquito más cortado, más apretado, pero precisamente por eso se escogieron estos parámetros, porque son los que mejor se indican para esta canción, lo cual es importantísimo siempre tener en cuenta. Cada uno de los casos es diferente. Vamos a escucharlo en este pedacito, ver la comparativa y sacar conclusiones. Eso vendría siendo a menos 0.5 loops. Miren que lo máximo de gain reduction son menos 3.3. Bastante atacado el short term. El long term llegó a menos 8.9. O sea, siempre sube un poco más. Voy a ponerlo ahora menos 1. Si se dan cuenta, como tenemos 0.2 loops menos, estamos teniendo más gain reduction, ¿sí? Es completamente diferente y pues realmente no está pasando nada malo. Hay un datazo y se los dejo con todo el cariño para así despedir este video. Les recuerdo que dejen un like si les gustó el video, se aprendieron, si quieren ver más contenido como este. Recuerden que en la descripción van a encontrar el link para descargar todos los archivos del trabajo, que viene siendo el proyecto de Ableton, el proyecto de mezcla,
el proyecto de mastering, que es este que estamos viendo aquí. Y pues nada chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos sigamos viendo en próximos videos, aprendiendo mucho más. Si quieren aprender algo sobre mezcla, mastering e incluso diseño sonoro, déjenlo en la caja de comentarios. Estaré leyendo y trayéndoles más videos de esto. Por último, no olviden suscribirse al canal. Un abrazo grande. Chao, chao.